Hombre, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, Antonio, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Pues llevaba sin verte lo más grande, tío. ¿Qué ha sido de ti? Pues anda que yo. Yo muy bien. ¿Cómo lleva el sabático? El sabático, cállate. Ya soy informático, tío. ¿Eres Técnico informático? superior. ¿Técnico? Sí, es verdad. La verdad es que yo te veo más alto y todo. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Yo me paso el sabático currando sin parar. No me digas. Por cierto, el tema del SOTA al final... ¿Qué fue del SOTA, tío? Hostia, es verdad, tío. ¿Te acuerdas qué tiempos? Qué bien nos lo pasábamos. Ya ves, tío. Hablando de los viajes, la gente, las neuronas, los aliens, las cosas. Estaría bien volver a hacerlo, juntarnos y divertirnos. ¿Sí o qué? ¿Hay huevo o no? Hombre, hay huevos, vamos, claro, ese huevo, ¿sí o no? ¿Sí? Venga, pero ¿Sí? ¿vamos o no? No me Venga, digas. pues venga, vamos. pues tírale, Hostia, tírale. hostia, que... Venga, vamos. Hostia, que empieza. Comienza Sota, Caballo y Rey. Y cuando quedan 5 horas para la medianoche y casi un año después, bienvenidas y bienvenidos al programa número 16 de Sota, Caballo y Rey. Aquí comienza la tercera temporada. Hola a todos, mi nombre es Antonio Jesús Pérez y estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con vosotros. A los micrófonos, capitaneando la nave junto a mí, tengo a mi amigo y compañero Guille. ¿Qué tal el año sabático, Guille? Pues con una cara de lunes por la mañana que no se puede aguantar, pero muy contento de estar otra vez aquí, dándolo todo, por fin. Recordaros que esta tercera temporada viene cargada de novedades. Cada 2 domingos vamos a tratar un tema diferente, con un especialista o por lo menos con alguien un poquito menos ignorante que nosotros dos, para intentar entender mejor el mundo. Se está poniendo un poquito complicado. Sí. Lo principal es haceros pasar un buen rato y por lo menos intentar sacar una sonrisa. Recordaros también que podéis hacernos llegar vuestras alusiones, comentarios, recetas de salmorejo y demás a través del chat de Twitch. Y si os queréis poner pesadillos y hacérnoslo llegar con constancia, nos tenéis en Twitter en @sotacaballoyreyp, como aparece en la pantalla aquí debajo, y Aquí arriba. o aquí arriba también, o en sotacaballoyrey podcast@gmail.com. Si os gusta el programa y no podéis disfrutar del riguroso directo, recordad que también estamos en YouTube y en las principales plataformas de streaming: Google, Spotify, Apple. Y Guille, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Muy bien, pues esta noche vamos a hablar de las cosicas del comer. Y para ello nos acompaña alguien muy especial, Cristian Ruiz, que lo tenemos aquí en pantalla. Y bueno, Cristian Ruiz es politólogo, que ahora vamos a explicar qué es esto, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, con un máster en Ciudadanía y Derechos Humanos y actualmente doctorando, es decir, que está haciendo el doctorado en Teoría Política en la Universidad de Barcelona. Luego, Cristian, si me equivoco en algo, me corriges. Y además de esto, ha sido camarero, como todo español de bien, jornalero, trabajador de empresa de transportes, y actualmente combina su trabajo de doctorado con un trabajo de técnico de gestión de proyectos de investigación en el Institut de Recerca de Energía de Cataluña. Ahí es nada. Cristian Ruiz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo vamos por aquí? Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por venir y jugarte tu reputación al venir a esta casa. Y bueno, tengo que decirte que nosotros también estamos arriesgando mucho en este programa, o sea, porque vamos a empezar hablando de un tema que a mucha gente le causa un rechazo y un aburrimiento y un no querer saber nada bastante grande. O sea, el futuro del Sota puede estar en tus manos esta noche también, ¿vale? O sea, familias enteras se ponen de acuerdo para evitar este tema en Navidad, ¿no? Se puede considerar de mala educación, dependiendo de en qué ambientes, ¿no? Se saque. Y en el peor de los casos se pueden hasta perder amigos. Y empiezo con la primera pregunta, Cristian. ¿Por qué la política es tabú? Yo creo que es porque la política, bueno, nos toca muy de cerca. Tanto que, bueno, incluso aquello que no podemos
no podemos controlar, que lo tenemos tan inserto, tan metido dentro de nosotros que ni siquiera somos conscientes de eso. Tú imagínate cuando tu padre, desde que eres pequeño, o tu madre, te han enseñado una serie de valores, una serie de cosas, una serie de costumbres, una serie de maneras de pensar, de creer, de todo, y que venga un Mindundi de fuera un día y te diga, todo eso es mentira, o todo eso está equivocado. Pues es que te entra una mala hostia que dices, tío, no es así, ¿no? Entonces yo creo que por eso a mucha gente no se le puede hablar de política. Yo llegué a la conclusión cuando estaba en la carrera de que hay gente con la que sí se puede hablar de política, gente que no le toca tan de dentro, o que incluso tocándole de dentro le puede la curiosidad y quiere conocer cómo piensan los demás y quiere intentar comprender la situación del otro. Y hay otra gente que no, que se lo toma tan en serio que no puede, que considera que le están atacando a lo más profundo. Básicamente parece que están insultando a su madre, ¿no? Claro. Y bueno, siguiendo un poco por ese hilo, o sea, bueno, como sabes, yo soy biólogo y hubo una vez que alguien con muy mala leche me preguntó, un médico, por cierto, me preguntó que para qué servía un biólogo. Y yo quiero plantearte la misma pregunta, pero del cariño y del afecto, obviamente. ¿Para qué sirve un politólogo? Pues bueno, pues para muchísimas cosas. Pues por ejemplo, pues no lo sé, para calentar un debate en el bar, por ejemplo, para que alguno te intente explicar por qué fulano ha ganado las elecciones. En realidad, a ver, un politólogo como tal yo creo que es como una especie de cajón desastre que sirve para... ¿se escucha como muy fuerte el audio? La música está un poquito alta. Están Sí, diciendo... a ver, Sí, lo soluciono ahora mismo. vale. Con las cosas del directo. Esperaos, no os vayáis, ¿eh? ¿Qué tal ahora? Ahora mejor, mucho mejor. Ahora mucho mejor, venga. Mira, ahora que está aquí Ana Escudero también, pues para calentarle la cabeza a tu pareja cuando no tiene a nadie a quien decírselo. No, a ver, el tema de la politología yo creo que es como un cajón desastre que sirve luego para profesiones muy concretas, ¿no? Desde analista político, el típico periodista repelente que sale en todas las tertulias a explicarte por qué eso, porque Vox o PP o PSOE o Podemos ha bajado o subido en las encuestas, hasta el típico paranoico que te intenta explicar por qué Rusia ha puesto un tanque en la frontera de no sé qué, o por qué Giorgia Meloni ha ganado las elecciones y no la ha ganado Salvini, ¿no? También, por ejemplo, pues sirve pues para trabajar en recabando encuestas o en estadística, o también dedicarse a la docencia, que es lo que la mayoría se dedica. O si no es nada de eso, que es como también otro cajón desastre dentro del cajón desastre, que es la administración, que es precisamente a lo que, por ejemplo, me estoy dedicando yo ahora, que es a la administración. A las cositas del comer, vamos. A las cositas del comer. Yo te lo administro, tú dámelo que yo te lo gestiono. Tú dame las perras que te han concedido que yo te lo administro. Que yo ya... Que yo ya voy viendo cómo te lo llevo, ¿no? No, y al final, claro, la mayoría de compañeros que han estudiado la carrera, pues bueno, al final acaban pues opositando en alguna de las escalas administrativas dentro del Estado y básicamente la gran mayoría se dedica a la administración, ¿no? Los funcionarios. Después hablaremos un poquito más de ello. Venga, Antonio, dale. Mucha gente puede pensar que quien se mete a estudiar ciencias políticas es como quien se mete a ser árbitro de fútbol. ¿Quién en su sano juicio se mete a hacer algo que tiene tan mala fama? A ver, yo creo que o bien te tiene que gustar mucho, que digas, ¡guau! Me encanta esto. Que en mi caso, que es vocacional. Bien porque no te ha quedado de otra. Porque dices, mira, yo iba a echar para X y resulta que para X no me han dejado meterme. Pues me meto en I, que es ciencias políticas, que de eso también hay mucho. O bien quien tiene ya una trayectoria definida desde muy joven, que también existe ese perfil,
Que es que, por ejemplo, pues gente que lleva desde los 16 metido en una organización política, en la juventud de una organización política, y ya tiene ya el campo trillado para decir, pues bueno, me meto en ciencias políticas, voy aprendiendo un poquito de lo que hay por aquí para que cuando el día de mañana salga, pues ya tenga las tablas para poder seguir ascendiendo en la organización, ¿no? Claro, pero eso, bueno, después vamos a hablar de las cosas también administrativas y organizativas y tal, ¿no? Pero claro, tú dices, no, porque sí, quien tiene esa vocación, quien está metido desde los 16 en una organización política, pero claro, yo pienso, claro, ¿quién en su sano juicio se mete en un partido con todo lo que sabemos, ¿no? Que hacen los partidos y las actitudes, ¿no? Que dentro de los partidos y bueno, las jerarquías y tal. O sea, es una cosa que además a mucha gente como que le puede parecer muy, muy aburrido todo esto, ¿no? Decir, bueno, pero es que... y además, el tema de que yo creo que cuando te metes a un partido muchas veces es como, no me voy a creer nada de lo que me dices porque tú ya vienes de tal partido y ya a ti te han enseñado lo que tienes que decir en cada momento y claro, yo imagino un chaval de 16 años, joder, meterse en una historia de esas, pues como que no parece lo más Claro, atractivo, ¿no? claro, es que precisamente es el tema. La gran mayoría, a lo mejor con 16 años, por la mala fama que tiene, no se mete. Pero, ¿y el que se mete? O sea, de toda esa gente que no se mete, el que se mete es porque tiene la idea muy clara y tiene muy claro por qué se mete. Obviamente no todo el mundo se mete para medrar en el partido y para llegar al escalón más alto. Hay mucha gente que se mete por convicciones reales, por convicciones sinceras y cree en los valores de ese partido. Puede, por ejemplo, pensar que a lo mejor yo qué sé qué es el Partido Popular, ¿no? Que tiene, o el Partido Socialista, ¿no? Con todos los casos de corrupción, con todo lo que hay detrás, que haya alguien que diga, no, yo es que comparto las ideas de estos partidos, pero yo lo que quiero, a pesar de toda la mala fama que tienen, es de meterme dentro y de renovarlo y de mejorarlo, ¿no? Entonces, con un chaval que se meta de 16 a esas organizaciones, porque se mete, o sea, se está metiendo porque tiene convicción. O sea, son muy pocos, pero es que los que se meten, pero de verdad, que se meten con toda la fe del mundo. Y luego cuando llega la carrera, toda esta gente son los que están todo el día a piñón fijo, calentándote la cabeza y diciendo, métete en nuestra organización, métete, que somos la hostia, tú no sabes lo que te estás perdiendo, es grandioso, buenísimo. Cerveza gratis. Cerveza gratis, atan los perros con longaniza, todo. Entonces, estás asemejando los partidos políticos a una secta. A veces llegaba a pensarlo, porque digo, si es que, sobre todo los dos grandes partidos, porque claro, tener en cuenta de que yo cuando estuve en la carrera era en una época en la que me pilló desde que era la política estándar, digamos, desde justo en el momento en el que empezaba la crisis, que eran cuando los grandes partidos estaban consolidados, muy poco cuestionados, etcétera, y me pilló todo el tema del 15M, todo el cuestionamiento de estos dos grandes partidos, del surgimiento de nuevas organizaciones, etcétera. Y yo al principio, cuando los primeros años, tú veías que de los grandes partidos es que vestían igual, tenían la misma manera de hablar, se comportaban igual, todo igual, y dices, sí, es que parece que son de una secta, ¿no? Así yendo mucho con la coña y eso, pero muchas veces dices, tío, proselitismo a tope, va ahí intentando calentarle la cabeza a la gente para ver si se meten. Pero no, tanto como una secta como de que están ahí en un grupo cerrado y aislado y que están como que van a su bola y en su burbuja, no, tampoco es eso. O sea... Podemos afirmar que un politólogo tiene partido. Bueno, sí, pero eso ya de calle, ya te lo digo yo, que todos tenemos ya la ideología ya marcada, ¿no? De hecho, hay un juego que jugábamos mucho en la carrera, y si hay aquí alguno de mi carrera me lo puede reconocer, al menos de los que estábamos en la promoción, que jugábamos un juego que era cuando empezábamos una asignatura, adivinad de qué ideología era el profesor. O sea, este tío, ¿de qué partido es? Y por lo que iba diciendo cada día, de lo que iba soltando, porque ningún profesor se calla, siempre tiene que soltar algo, al final acababa sacando la ideología de... Pero es difícil, ¿eh?
Es que yo creo que una de las cosas más difíciles en esta vida es callarse. Yo creo que es una de las cosas, o sea, la gente dice, no, porque es que, bueno, porque convertirse en cirujano, no sé qué, porque es una cosa muy tal, las ingenierías y tal, pero yo creo que en realidad la habilidad más difícil en esta vida de todas es saber callarse a tiempo, ¿no? Hombre, pero ten en cuenta, es que te están poniendo un caramelito. Porque claro, si tú das medicina, o tú das biología, o química, o ingeniería, no hay un momento para que el profesor diga algo, ninguna inclinación política. Ujú. Si la dice, si muestra una inclinación política es porque el tío quiere mostrarlo intencionadamente. Pero en ciencias políticas, donde todas las asignaturas tienen algo de ideología, es que en algún momento el profesor te va a soltar algo. Claro, y bueno, y no solo eso, yo, bueno, voy a contar una anécdota cortita porque viene al caso. Yo hice mi máster en antropología física, que básicamente es toda la parte de la antropología que no tiene que ver ni con antropología social, que a lo mejor es más próximo de lo que tú haces, ni con antropología cultural, sino que se basa más en tema pues forense, genética de poblaciones, en fin, huesitos y esas cosas, ¿no? Toda la parte, digamos, de la biología más centrada en el ser humano, ¿no? Y había una profesora, que no voy a decir, bueno, no voy a decir ni en qué universidad, ni nada, ¿no? Pero había una profesora que decía que ella tenía una teoría que era que a partir de una cierta edad, dice, claro, las mujeres a partir de una cierta edad, claro, estas mujeres tenían a lo mejor ya sus 50, profesoras de universidad y tal, ¿no? A partir de una cierta edad, las mujeres, claro, nos tenemos que empezar a teñir el pelo. Y yo tengo una teoría, una hipótesis de que las mujeres, dependiendo de su ideología, se pintan el pelo de una manera o de otra. Entonces, la gente que tiende más hacia la izquierda, que después eso vamos a hablar un poco más de esas distinciones, ¿no? Tienden a hacerse mechas rojas o a pintarse el pelo de rojo. Y las que son más hacia la derecha tienden a hacerse mechas rubias. Y claro, y a partir de ahí como que nos empezamos a mirar los unos a los otros y claro, o sea, esta mujer tenía el pelo rojo completamente, ¿no? Pero luego había muchas profesoras del departamento que sabíamos más o menos de qué te cojeaban, que efectivamente, o sea, no fallaba ni una. Entonces, por lo menos en esa pequeña muestra se cumplía. Un experimento sociológico importante. Pero bueno, una cosa que yo quería comentar aquí, o sea, estamos hablando de política, pero claro, yo creo que hay gente que es más politizada que otra, obviamente, ¿no? Es lo que decías tú, ¿no? Que hay gente con la que dices no se puede hablar de política o por lo menos no se puede hablar de cierta manera, ¿no? Y es una realidad, o sea, hay gente que a lo mejor lo que digamos hoy va a decir, joder, pues ya esto, pues yo esto ya lo sé, joder, qué cosa más básica, ¿no? Pero yo quiero centrarme precisamente en toda aquella gente que la política pues la trae bastante al pairo. Y bueno, yo quiero intentar convencerlo que, oye, que esto es una cosa que sí que te interesa, ¿no? Entonces, haciendo un poco el enlace por ahí, una vez hablando con alguien, ¿no? Le dije, mintiendo, porque yo siempre he sido bastante politizado, como sabe todo el mundo en esta sala, yo creo, le dije que a mí la política me la traía al pairo, ¿no? Y esa persona me respondió, pero espérate, ¿a ti te importa cuánto te cuesta una barra de pan? Y yo dije, hombre, sí, la verdad es que, a ver, claro, me importa que me cueste 2 euros o que me cueste 3 o 50 céntimos. Me dice, entonces, ¿te interesa la política? Y eso se me ha quedado grabado, ¿sabes? Desde entonces. Entonces yo te preguntaría, ¿qué le dirías a alguien que no vota nunca o que quien piensa que esto no va con él o con ella, que bueno, esto es una cosa muy complicada, muy aburrida y tal? Bueno, tuve una conversación muy parecida a esa cuando trabajaba en el bar, porque no sé por qué la gente que no le interesa la política, una de dos, o tiene una actitud de yo en eso no me meto, no me interesa. O bien es gente que se enorgullece de que no se quiere meter en esas cosas, de que Ujú. yo paso de política, ¿no? Como soy un rebelde, no me interesa todo ese tema, ¿no? Y recuerdo que había un compañero en el bar que era de este último tipo, ¿no? Por así decirlo. Y yo es que paso de política, yo a elecciones no me meto, yo no voto. Y le dije, pero tío, tú sabes que por ejemplo X partido
sea, ¿tú estás interesado, por ejemplo, en que el día de mañana te puedan echar sin ningún motivo? Y me dice, no. Y tú sabes que tal partido defiende precisamente eso. Y me dice, sí. Y pues entonces, si tú no vas a votar, puede, insisto, en que ese partido gane las elecciones y a ti te acabe perjudicando. Y ella, ya, pero es que todos los políticos son iguales, que esa es otra que también es un clásico, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que también puede ser al contrario. O sea, de gente que es empresario, por ejemplo, ¿no? Y que diga, no me interesa la política, que también lo hay. Ya, pero si a ti tú estás pagando todos los meses la cuota de autónomo y te están clavando una burrada, o tú estás buscando de que sea mucho más fácil de que tú puedas desarrollar tu negocio, al final de alguna manera te tiene que interesar la política. Si tú te retiras de eso, puede que la política la acaben haciendo otros, que creo que había una cita célebre por ahí que era de eso. Si tú no haces la política la acabarán haciendo otros por ti o algo así, era, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante. Al final la política es de todos. La política forma parte de todos. Si tú te quitas de en medio, otros van a decidir por ti lo que van a hacer contigo o van a tomar medidas que a ti te pueden acabar perjudicando. Claro, pero eso es, también lo has mencionado tú antes, que todos los políticos son iguales. ¿Hacen que eso que se aburran las masas? A ver, es complicado tal y como están ahora las cosas, si te digo la verdad, Antonio, porque hace 10 años estábamos en un punto en el que sí que decían que todos los políticos eran iguales, la gente no votaba y de pronto salían 2, 3, 4 nuevos políticos que fundaban nuevos partidos y decían, hey, votadme a mí, que yo no soy como ellos. Y toda esa gente que no estaba interesada en la política en esa época, que nunca había votado porque le parecían todos los políticos iguales, empezaron a animarse ahí a votar por esta nueva gente que había salido. Llámese Albert Rivera, llámese Pablo Iglesias, llámese Abascal, llámese como se llame. El tema es que hoy en día es más complicado porque resulta que ahora los que decían que no todos los políticos son iguales porque nosotros estábamos fuera, ahora también están dentro. Entonces es complicado responderte ahora mismo eso en este contexto, pero... A mí me surge una duda ahora y es que la sensación que yo tengo es que estamos volviendo al bipartidismo. ¿Tienes tú esa sensación también? Sí, y la he compartido con muchos compañeros que estamos en la misma, que ya toda la época esta de que parecía una sopa de siglas lo que había ahí en el Congreso, poco a poco se está otra vez simplificando y otra vez vamos a rojo o azul, ¿no? Es como... Y bueno, parece que en gran parte de Europa también parece que vamos un poco a eso, pero hay que apuntillar mucho, ¿no? Estamos viendo que en Italia no está siendo así. Estamos viendo que en Francia, pues bueno, a pesar de que vuelve a gobernar Macron o vuelve a presidir Macron, Le Pen le está pisando mucho los talones. Y luego, por otra parte, también está Mélenchon, que también tiene una presencia muy grande en el Parlamento. Pero sí parece que al menos en España, si nos ceñimos a España, parece que estamos volviendo otra vez al bipartidismo, si es verdad. Sí. Entonces ya no te puedo decir de aquí a unos años, porque claro, es que esto en cualquier momento, ahora con la que está cayendo con el tema este de la crisis de Rusia, que ahora eso, nos está subiendo el pan una burrada, como acabas de decir tú, Guillermo, vete tú a saber dentro de unos meses cómo estaremos. A lo mejor vuelva a salir otro partido, el partido aplaudamos, que ahora resulta que va a ser la leche, y ¿sabes? O sea que vete tú a saber. Yo te quería preguntar, Cristian, y yo sé que esta pregunta se las trae, pero ¿tienen siempre razón las masas? El problema es que, claro, las masas somos todos. Y yo puedo pensar que lo que ha votado la mayoría esté equivocado, pero porque yo he votado lo contrario. Claro. Entonces, al final de lo que se trata es de asumir el riesgo. Yo creo que el problema está... Es que, hostia, qué pregunta... Se ha sido jodida, ¿eh?
Estamos levantando básicamente la base, los cimientos de la sociedad moderna. No, pero ¿no? respuesta fácil y clara y sencilla es que las masas, lo que vote las masas va a misa, sí o sí. Por muy poca razón que tengan, por muy equivocada que esté, pero va a misa. Porque de eso es la democracia. Decir lo contrario sería desconfiar en la democracia y pensar que un grupo de expertos tiene más razón que la mayoría de la población. Aunque eso sea lo que se acabe haciendo muchas veces también, ¿no? Sí, bueno, el tema es que claro, la cosa no es tan sencilla. No estamos votando en una plaza todos, una a una, todas las leyes ni todas las medidas, sino que hay mucha mierda de Y por menos medio. mal. Está también, ten en cuenta de que también están los medios de comunicación, está Claro. las organizaciones internacionales por medio, está también la presión de otros países, de qué es lo que puede salir o lo que puede no salir de partido político. Hay muchos factores que afectan, ¿no? a la hora de tomar decisiones. Entonces, claro, tú a la hora de meter el voto en la urna también estás siendo afectado por esa serie de cosas. Incluso si eres súper antisistema y súper radical y súper tal. Tú también estás siendo afectado por todos esos factores. No es algo tan limpio, ni tan bonito, ni tan flower power como parece. ¿Antonio? A mí me surge otra duda. Y es si las masas no se equivocan, como hemos comentado, ¿nos gobiernan los peores? Es que, claro, nos gobiernan los peores. Pueden gobernarnos los peores. Corremos el riesgo de que nos gobiernen los peores. Cuando digo, El riesgo. también me refiero, cuando digo nos gobiernan los peores, no me refiero a partidos. Es decir, sino las peores personas que nos pueden defender nuestros derechos contra los grandes, porque se supone que el gobierno pues busca el beneficio de la mayoría, normalmente, o de sus votantes. Bueno, eso también es una falacia, ¿eh? Tal y como están ahora las cosas. El tema del interés general, la búsqueda del interés general, como decía Rousseau, ¿no? Uh-huh. Que tú hayas llegado al gobierno a través de un partido político significa que lo que tú vas buscando es que tu partido se siga manteniendo en el poder. Claro. Eso muchas veces va en contra del interés general. A lo mejor a ti lo que te beneficia muchas veces son ciertas circunstancias que digan, no, es que a mí lo que me conviene es seguir en el gobierno, y que digas, tío, pero si haciendo esto va a beneficiar a la mayoría, ya, pero es que a lo mejor a mí me perjudica y a lo mejor acabo perdiendo las elecciones por esto. Este tipo de circunstancias es complicado, no es tan fácil como eso. Pero respondiendo a tu pregunta, el tema de si nos gobiernan los peores a la hora de defender nuestros derechos, no entiendo muy bien a qué tipo de personas te refieres. ¿Te refieres a diputados? ¿Te refieres a líderes de organización? Sí, A los políticos. a los políticos, el A los gobierno en políticos. general, claro. Al final, ¿a quién le interesa estar en la política? Pues hay gente que está por convicciones, que yo creo que son los menos, porque al final yo creo que los que están más movidos por convicciones, esto es una intuición, no es nada, no estoy aquí sentenciando ni nada, pero tengo la impresión de que el militante que realmente cree en un proyecto no pasa de militante. Yo creo que el que sube siempre tiene algo más. Siempre tiene un interés por subir y siempre o tiene contactos con los que ya están arriba en la cúpula, porque las organizaciones están diseñadas de alguna manera para perpetuar al que está arriba, o tienden a diseñarse para perpetuar al que está arriba. Es un poco, eso que dices es un poco, bueno, un poco no, bastante, ¿no? Perverso, porque existe una selección natural, ¿no? O sea, para tú llegar ahí, dice, no, es que muchas veces habla de los políticos, ¿no? Como un todo, ¿no? Dice, no, es que los políticos son unos trepas, o es que son unos sinvergüenzas, unos corruptos y tal. Pero yo creo que a veces, claro, es que a lo mejor uno tiene que tener una serie de características que no necesariamente están alineadas con la defensa de la gente, ¿no? Para conseguir llegar hasta ahí, porque si no, tal como están organizados los partidos, no llegas arriba.
¿no? Entonces es lo que dice, ¿no? O sea, es un poco complicado. Y luego, aunque llegues al poder, luego hay otra serie de complejidades también, de qué haces con el poder, ¿no? Y qué se puede y qué no, ¿no? Claro, es la ley de hierro de la oligarquía. Esto es teoría política. Esto Claro, a esto eso se ha iba. estudiado. Que al final es. Y Maquiavelo, sin ir más lejos, era el primero de los que decía, bueno, una vez que está en el poder, tu objetivo es mantenerlo. O sea, no me fastidia. ¿Quién era Maquiavelo para los Que- menos leídos de nosotros, como yo, por ejemplo? Bueno, cuando dicen que es maquiavélico, todo siempre suele tener ese tinte, ¿no? Que bueno, realmente no es tan así, sino que realmente Maquiavelo era un pensador de la Baja Edad Media, Edad Moderna, que bueno, básicamente lo que argumentaba era una visión realista de la política. Fue de los primeros que comenzó a desarrollar de alguna manera la ciencia política. En este sentido, pues bueno, diciendo, mira, es mentira eso de que una persona vaya a gobernar por la libertad de todos. Cuando una persona dice eso, lo dice precisamente para llegar al poder. Al final lo importante es que esa persona va a buscar el poder para poder gobernar. No es que vaya buscando el bien común. Volvemos a lo del tema del interés general, a lo de que llega una persona y diga, venga, voy a llegar al gobierno para gobernar para todos. Para ti, para ti, para ti. No, realmente voy a gobernar para poder llevar a cabo mis intereses, para llevar a cabo mis convicciones, sí, pero también para mantenerme en el poder. Y esto Maquiavelo fue de los primeros que dio un punto de vista en este sentido muy realista y que a partir de aquí se comenzó a desarrollarse la ciencia política, ¿no? Y eso, y realmente con la organización de los partidos pasa mucho esto. Los partidos políticos lo tienen muy asimilado, que es el tema de necesito mantenerme en el poder, necesito seguir pudiendo llevar a cabo mis propios intereses, mis propias relaciones personales, pero también mis propias convicciones, porque si gobierna el otro, a lo mejor el otro va a tirar por tierra todo lo que yo he construido, o va a tirar por tierra todo el proyecto político que yo estaba desarrollando. Cuando llegan primarias, los politólogos, yo creo, cuando llegan elecciones, nos ponemos a comer palomitas los politólogos, porque venga, vamos a ver qué es lo que va a pasar después con la ejecutiva del partido cuando haya ganado las elecciones fulanito, ellos hayan perdido votos y vayan a haber ruido de sable. Hablo más claro. Lo que pasó, por ejemplo, en Andalucía con Susana Díaz cuando perdió las elecciones. Claro, lo que hubo después fue una pelea interna ahí por el poder impresionante. Cuando Pedro Sánchez lo quitaron de en medio, que estaba encerrado en la sede, o querían quitarlo de en medio, que estaba encerrado en la sede, que no quería salir y estaban todos intentando hacer una especie de golpe de estado dentro del partido para quitárselo de en medio, y al final yo no sé de qué manera consiguió no solamente mantenerse en el poder del PSOE, sino que además se quitó de en medio a todos los personajes clave que le podían tirar de en medio. Eso es política también, eso forma parte de esto es Maquiavelo, o sea, es mantenerme yo quitando a los que me pueden quitar de en medio, ¿no? Eso fue también un poco como la resurrección del ave fénix, que lo vilipendiaron y luego... Eso fue maravilloso, o sea, me pareció... Que luego también, por ejemplo, que hablo para todos, o sea, también ha pasado, por ejemplo, en el PP con Cristina Cifuentes y compañía, cuando sacaron todo el tema del robo este que hubo, ¿no? De la crema hidratante, de que había las cremitas, de que había robado una crema hidratante, todo esto era para quitársela de en medio. bueno, ahí, Cristian, entramos en cloacas del Estado y cosas de esas ya más turbias aún. Bueno, yo ahí yo ya no me meto más. Yo ahí solamente digo lo que hay, porque es que si no empezamos a entrar en teorías de la conspiración y tampoco No. Ahí, hasta aquí podemos leer de momento. Pero, por ejemplo, también fue muy gracioso, que ahí fue descaradísimo, el caso de Podemos, cuando en Vistalegre, no sé si fue en Vistalegre 2, hubo la que hubo entre Rejón y Pablo Iglesias. Sí, fue el lado. Claro, cuando ganó Pablo Iglesias, la oposición que era Errejón, puntapié en el culo y pa'lante. Y ahí fue todo lo que desembocó en Más Madrid y en una escisión de Podemos, y se largaron todos los que eran colegas de Errejón. O sea, al final también una pelea dentro de las cúpulas. Los egos.
Los egos, amigos míos. También. Entonces, definiendo un poco lo que dice Maquiavelo, justifica un poco el por qué se miente tanto en política. Hay de mentira ahí lo que no está escrito. ¿Y hay algo que sea realmente de verdad? En política, Sí. cuando conviene. Cuando tú sabes de que va a salir beneficiado de eso. Y pongo un caso. Yo, por ejemplo, he sido de los primeros que siempre he dicho que el gobierno de coalición era un error. O sea, que hubiera un gobierno de coalición entre Podemos y PSOE era un error, porque, por ejemplo, Podemos va a salir perjudicado porque al final, esto lo hemos visto muchas veces en la Junta de Andalucía, lo hemos visto en los gobiernos municipales. El partido principal, cuando se coaliga con el otro para seguir gobernando, todas las medidas políticas que vayan a hacer, aunque sean iniciativas del partido pequeño, el partido grande se va a poner las medallas. Y cuando se trata de dar malas noticias, el marrón se lo va a comer el chico. Había una cosa que a mí me descojonaba porque es que se cumplía siempre. Cuando fue el último gobierno de coalición del PSOE con Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, las buenas noticias las daba Susana Díaz. Las malas las daba Diego Valderas, de Izquierda Unida. Entonces, claro, la gente decía, joder, macho, el cenizo este, tío, que siempre me está dando malas noticias, siempre el mismo, ¿no? Y al final siempre el pequeño suele salir, no siempre, pero suele salir perjudicado. Entonces, claro, al PSOE, que haya firmado un acuerdo con Izquierda o con Unidas Podemos sobre ciertos compromisos, ciertas leyes, como es la ley integral de... Hoy la ley integral, la de... Violencia de género. Sí, bueno, la LGTB y todo este tema. Todas las medidas que estaban dentro de los puntos del acuerdo de coalición. Todas aquellas medidas que han salido adelante, que no han sido muchas. De alguna manera se está poniendo la medalla del Partido Socialista diciendo, hey, estamos cumpliendo, votadnos ahora en las próximas elecciones que mirad todos los avances sociales que estamos consiguiendo. Aunque haya sido a lo mejor una iniciativa de Unidas Podemos y que en circunstancias normales, si hubiera gobernado el Partido Socialista en solitario, no la habría llevado a cabo. Eso también es importante. O sea, este tipo de cosas son muy importantes. De decir, oye, me conviene sacar esta medida adelante porque voy a quedar como Dios, aunque no haya sido idea mía, y el otro va a salir perjudicado electoralmente. Esto también es política. Uh-huh. Pues, a ver, hay 2 o 3 preguntas del chat, pero como son, digamos, más general de política mundial y tal, y tenemos un bloque sobre eso un poquito más tarde, si nuestros espectadores tienen la paciencia, se lo agradecemos porque van a entrar después, ¿vale? Vamos a avanzar. Bueno, la pregunta así un poco para, yo creo, cerrar este bloque, y ahí ya vamos a hablar casos más concretos. ¿Es mejorable la democracia con todo esto que hemos dicho y de las masas siempre tienen razón y tal? ¿Hay algo que se pueda hacer para mejorarla? Tal como la tenemos planteada en la mayoría de los países democráticos. Sí, yo creo que bueno, Habermas decía que había un ideal, o sea, que la situación ideal donde habría una buena democracia sería en un lugar donde hubiera mucha pluralidad comunicativa. Uh-huh. Es decir, donde hubiera muchos medios de comunicación, de mucha ideología, donde todo el mundo pudiera expresar su idea y donde todo el mundo pudiera también recibirla. Eso yo creo que las redes sociales a lo mejor están, por una parte, o Internet en general, por el tema de que hay una amplia pluralidad de medios de comunicación en Internet, que salen más económicos que publicar un periódico todos los días, etcétera, o un canal de televisión que es súper caro. Pues yo creo que todo eso está saliendo, se está generando ese ideal comunicacional, pero también hay mucha mierda ahí. ¿Y por qué digo esto para responderte al tema de la democracia? Porque me parece que es muy importante que para mejorar la democracia tiene que mejorar también la información que fluye. Y para que mejore la información que fluya, tiene que haber mucha variedad de información. ¿Por qué la gente
que es más víctima de las fake news, de todos los bulos, suelen ser gente de 40, 50, 60 años para arriba. Porque son gente que está acostumbrada también a ver medios de comunicación institucionales de toda la vida, de televisión, de radio y tal, que si dicen eso, va a misa. Si dice eso, es verdad. Y por tanto yo me lo tengo que creer. No sé si... Cristian, yo tengo una consulta y es que ¿crees que la propiedad de los medios de comunicación debería de estar más controlada? Bueno, hostia. No sé si más controlada, no creo que más controlada, pero sí que haya una legislación que garantice una mayor pluralidad de formas de propiedad de comunicación. Quiero decir, esto por ejemplo se ha hecho en Latinoamérica. La ley esta de los 3/3 o algo así se llama, que consiste en que tiene que garantizarse 1/3 de medios de comunicación que puedan ser de financiación privada, 1/3 de medios de comunicación que sean de carácter público y 1/3 de medios de comunicación que sean de carácter comunitario. Son, por ejemplo, cooperativas o incluso las típicas emisoras de radio de barrio, que, por ejemplo, aquí en Sants, aquí en Barcelona, hay unas cuantas. Y que, bueno, por ejemplo, aquí en España están prácticamente desapareciendo. O sea, cada vez se escuchan menos este tipo de emisoras pero si se garantizase a través de una ley en el que se pudiera garantizar varias vías de medios de comunicación, sería una buena manera de que pueda haber pluralidad informativa dentro de los medios convencionales. Y luego, volviendo al tema de garantizar o de mejorar el tema de la democracia, creo que también otra idea sería de abrir mayores canales de participación ciudadana. Que no sea solamente votar cada 4 años o tal, sino de también poder votar a lo mejor. Eso creo que el modelo estadounidense lo tiene muy, muy bien implantado, que es el tema de que en cada circunscripción tú puedas reunirte en la asamblea del distrito y poder votar una serie de medidas de ese distrito, no solamente para el tema del horario de basura, sino también que pueda trascender a otros niveles. En el caso de Reino Unido o en el caso de Estados Unidos también está el derecho de lobby. El derecho de lobby es que tú tienes un día a la semana para poder reunirte con tu representante político, con tu diputado de tu distrito, para que tú le puedas trasladar tus preocupaciones y tus inquietudes. Y ese representante luego irá al Congreso o irá al Parlamento a trasladar estas decisiones. Otra manera también sería que, por ejemplo, una asociación pudiera llevar al Congreso a que se apruebe una ley que sea vinculante. Es decir, ha habido gente que se ha recogido firmas para poder trasladar al Congreso una legislación. Por favor, aprobárnosla. O por favor, llevarla a ver si se puede llevar a aprobación dentro del Congreso. Que bueno, está la iniciativa legislativa popular, pero el problema de la iniciativa legislativa popular es que no tiene un referéndum vinculante, no tiene un carácter vinculante, sino que cuando llega al Congreso la mayoría de la gente, de los diputados, votan en contra y a tomar viento. Está. Claro. Sino que dice, si tú recoges, yo qué sé, 500.000 firmas, llévalo a referéndum, por ejemplo. Que haya una mayor cantidad de población que pueda intervenir en ese tipo de medidas. Estas medidas se está haciendo no en un país digamos, comunista, se está haciendo en países como Suiza. Sí. O sea, son maneras de poder multiplicar la participación ciudadana, que yo creo que eso también llevaría a hacer a poner un freno muchas veces a lo que hacen los políticos. Pongo una situación absurda. Imagínate que hay una asociación que dice, los políticos están cobrando una burrada. Hemos reunido 500.000 firmas o hemos reunido 1 millón de firmas. Vamos a llevarla al Congreso a que se apruebe. ¿Tú te crees que los diputados van a aprobar una ley para que se rebajen ellos mismos el sueldo? No tiene ningún sentido. Hacen lo contrario, vaya. Claro. Y tú a tu modo de ver dentro de este sistema, ¿limitarías las temáticas o los asuntos a los cuales se les puede aplicar este sistema de referéndum o iniciativa legislativa popular? Eso yo creo que es una cosa que habría que estudiar un poco más, con un poco más de tacto. O sea, si a bote pronto yo no te puedo decir. Claro, porque se me ocurren situaciones que muy chungas, ¿no?
que a lo mejor eso se les empieza... Vamos a imaginar el caso hipotético, que no es que vaya a pasar nunca, ¿no? Pero vamos a imaginar que eso, que a la gente, los medios de comunicación les empiecen a comer el tarro de que mañana si sales a comprar el pan te va a entrar gente en tu casa, hipotético, ¿vale? Y que bueno, que lo mejor sería que tengas una recortada debajo de la cama y que tienes que tener el derecho de tener una escopeta recortada debajo de la cama, pues oye, pues esto podría ya decir, oye, espérate, Bueno, que nos estamos volviendo locos, ¿sabes? A ver qué... Bueno, ahí es donde está ya el tema de si va en contra de los derechos humanos o no, por ejemplo. Claro. Este tipo de cosas. Que luego eso también es un tema chungo, porque ciertas circunstancias o ciertas situaciones pueden llevar a un efecto espiral que nos puede conducir a la paranoia, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, haya inestabilidad económica, haya una situación de sensación de descontrol por parte de la población, de ver que se está a lo mejor reduciendo la inversión pública en seguridad, este tipo de cosas, genera también una sensación de miedo, una sensación de inquietud, de decir, necesito apañármelas por mí mismo, y eso puede tener un efecto muy chungo, que eso al final se acaba traduciendo en extrema derecha, por ejemplo. Que se puede acabar traduciendo a me la apaño yo por mí solo, cojo un cuchillo y como me encuentra alguno que vaya a entrar en mi casa me lo cargo. Eso también puede... Que eso, por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo que está sucediendo bastante, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es, puede darse la situación de que si no se vigilan las circunstancias en las que nos encontramos, si no se vigila, si no escuchamos a la población, y pensamos que todo va estupendamente, va maravilloso, el pueblo es tonto, el pueblo no sabe qué es lo que quiere y seguimos hacia adelante. Y la población tiene sensación de inseguridad, sensación de que no tiene empleo, sensación, frustración, miedo, etcétera. Eso puede llevar a una situación de desesperación. Y eso se está viendo, que en muchos casos los partidos más grandes, los de toda la vida, muchas veces no han dado respuesta. Y la gente dice, pues si vosotros no nos estáis dando respuesta, vamos a votar a otro que parece que está muy convencido de cuál es la respuesta. Llámese Donald Trump, llámese Alexis Tsipras, llámese como lo quieras llamar. La cuestión es esta, es desesperación, es frustración. Y todo eso se puede evitar si tú multiplicas los canales de participación ciudadana, si tú das más margen para que la gente pueda votar, pueda decidir, pueda expresar sus inquietudes, sus miedos, etc. Bueno, vamos a cambiar de bloque. Nos vamos a ir a hablar un poquito de... Cambio de tercio. Cambio de tercio, totalmente. Nos falta una musiquita aquí para ponerle, ¿no? Cuando cambiemos de bloque o de tercio, esto en próximas ediciones lo veremos, ¿no? Bueno, eso es peligroso. Cambiar de bloque a España y meter una música, eso tiene peligro. No, bueno, una musiquilla genérica, digo. En fin. Bueno, Cristian, ¿qué poder real tienen los políticos en un país como España? Depende del político. Y de hecho diría incluso que hay gente que ni es político y tiene más poder todavía que los políticos. Llámese Florentino Pérez, por decir a alguien, ¿no? O el tío este, o el Laporta, ¿no? Por ejemplo, este tío también tiene mucho poder. Pero depende, o sea, depende de los contactos. Yo creo que hay políticos que yo creo que llegan al poder porque no lo tienen y quieren tenerlo, pero también hay otros políticos que tienen ya poder pero que llegan a la política para poder consolidar lo que ya tienen. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, el de Jesús Gil. Jesús Gil tenía muchísimo poder, o sea, tenía un poder económico de la leche a finales de los años 80. Un poder imperioso. Imperioso. Y fascineroso también. Fascineroso. Recientemente, Cristian, perdón que te interrumpa, han salido de nuevo por las redes sociales audios de Jesús Gil diciendo cosas como yo no soy racista. Ay, y decir, pero le he dicho al presidente del Bayern que esos negros que tiene. Y dices, madre mía, eso lo dice ahora mismo.
que se Vamos, parecía al Congo, que había no sé cuánto, sí, sí. Pero había una frase que me pareció, bueno, es que este tío soltaba cada joya, que tela, ¿no? Pero había una frase que soltó en las primeras elecciones municipales en las que se presentó allí en Marbella, y era, yo vengo a defender mis intereses. Que era básicamente que no, que el gobierno municipal no le había dado licencia para poder construir unas viviendas. Y dijo, yo vengo a buscar mis intereses, que son estos. Y lo dijo claramente. Entonces llegó él, se plantó en el ayuntamiento y pudo construir sus viviendas. Entonces es gente que ya tiene poder, pero que dice, tengo un problema, voy a consolidar mi poder metiéndome en la política. Y ya está. Y además que se libró de la cárcel durante el franquismo, cuando se le cayó un salón de fiestas, creo que era durante una boda, ¿no? Y murió mucha gente. bueno, una promoción entera de viviendas se derrumbó. Y por sus contactos con el generalísimo, pues se acabó librando, ¿no? Sí, el de Los Ángeles de San Rafael, pero Sí. sí, pero se libró, porque a mí me suena que estuvo en la cárcel, pero no sé si fue en esa ocasión. Que Bueno, contaba chicos, una anécdota de que también tenía mucho poder en la cárcel, parece ser, y de que negociaba hombre, con... quien tiene poder en todos lados Y prácticamente, ¿no? que Parece. se ve que el tío era el único que tenía acceso a la televisión y le ponían su radiador y todo el tema, Ujú. entonces, por eso digo. Vale, voy a empezar a lo mejor a hacer alguna que otra pregunta del chat y ya para ir un poco encaminando esto, ¿no? Dice Dinoviel en el chat, ¿crees que para las próximas elecciones los partidos de coalición seguirán en el gobierno? ¿O precisamente por la poca visibilidad y falta de crédito de las cosas sugeridas por ellos al gobierno, como se mencionó antes, saldrán con su propia candidatura? Yo es que pienso que Unidas Podemos va a bajar, PSOE se va a reforzar y a lo mejor por eso, como no son lo suficientemente fuertes para poder mantenerse en el gobierno de coalición, a lo mejor, Ujú. una de dos, o gobierna el PSOE en solitario con mucho apoyo de Unidas Podemos minoría, nacionalistas, etcétera, 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 Ujú. o bien Partido Popular. El problema es que el Partido Popular tampoco es que esté muy bien como para tirar cohetes, porque Ujú. Feijóo parece que ahora le ha poseído también el espíritu de Mariano Rajoy. Entonces, Sí. que bueno, no sé si visteis la última charla que dio, que bueno, se ve que se le fue un poco también la flapa. Sí, que a quien hay que ayudarle, no sé qué. Algo pasa en Galicia, ¿eh? O sea, yo no, Sí, yo le tengo mucho cariño a Galicia y los gallegos que nos estén viendo, un abrazo de corazón del Sota. Pero a nivel político algo pasa en Galicia y yo espero que estéis de acuerdo con hombre, nosotros. algo tienen los gallegos que siempre acaban gobernando. No digas. Eh, algo pasa en Galicia, ¿no? Algo tienen los gallegos. Hay pueblos Eh, donde no se les conoce trabajo a nadie y tienen todos coches muy buenos. Ya está. venga, haz tú, hay una bastante interesante sobre la extrema derecha. Yo sabía que en algún momento íbamos a llegar a ese punto, pero dale, Antonio. Yo tengo una propia, ¿vale? Vale, pues venga, pues como Eh, quieras, venga, pues dale. el movimiento que hay en la izquierda ahora con Yolanda Díaz, con el tema de Sumar. ¿Cuál es tu Sí. opinión, Cristian? ¿Qué Uf. objetivo ves que quiere alcanzar ese proyecto? Bueno, básicamente el objetivo que tiene es la cuadratura del círculo. Nunca mejor dicho, lo del círculo. Que por cierto, tu nombre, lo que hay al lado, es muy podemita, es muy del círculo de Podemos. Eso, cualquier parecido con la realidad es pura Sí, coincidencia. ¿no? No, pero yo es que lo acojo con mucho escepticismo ese tema porque llevan no sé cuántos años con la misma matraca, que básicamente su propósito no es otro que intentar unir toda la izquierda y de reunir otra vez de nuevo a Más País y a anticapitalistas y a Equo y a Izquierda Unida y a su madre y a todo el Dios, cuando está más que claro de que no paran de darse de leche y de puñaladas por la espalda constantemente, ¿no? Lo de Y Andalucía. pues lo de Andalucía y en el norte, en el País Vasco y en Galicia con Marea y con todo, o sea que con Marea el partido, no con el grupo de música.
Vale. Sí, Importante distinción, ¿eh? Sí, no vaya a ser que alguno esté en la otra cosa. Y el tema es que yo ya llega un momento en el que, por ejemplo, cuando pasó lo de Rejón, que ya se creó su propio partido y tal, yo dije, mira, aquí cada uno va mirando para lo suyo, cada uno tiene su propio, digamos, su propio proyecto político. Creo que el proyecto polítiro de Yolanda Díaz no deja de ser el proyecto político de Izquierda Unida. Están teniendo muchos choques con Podemos por lo mismo, porque Podemos tienen otra estrategia, tienen otro punto de vista, y yo lo acojo con mucho escepticismo. Yo es como, pues venga, otra más, vamos a intentarlo de nuevo otra vez, otro pacto de los botellines, otra alianza a ver si sale, ahora volverán las elecciones, y ahora cuando vaya alguno a quererlos votar resulta que se llama Izquierda Unida, Los Verdes, Aeropuerto Madrid Barajas, Vodafone Sol, etcétera, ¿no? Entonces es como ya llega un momento en el que digo, mira, que cada uno vaya por un lado y ya está. Una de las cosas que de verdad que es que me hierve la sangre, y es que parece que no se ha aprendido nada de la experiencia con el tema del procés, con el tema del independentismo. Bueno. Y ahí es que se nota mucho como la vieja alianza que siempre ha habido entre partidos de la izquierda del PSOE y el nacionalismo catalán, vasco, valenciano, etcétera, ahí se quebró. Ahí te dabas cuenta de que no tenía mucho sentido que siguiera existiendo una alianza como esa. Uh-huh. Porque al final el nacionalismo, sobre todo cuando se trata de un momento tan fundamental, tan clave como es decidir si se independizan o no se independizan, un partido como Unidas Podemos no puede estar en medio diciendo, bueno, nosotros no decimos nada, nosotros tal. Nosotros, bueno, España, federal, Estado plurinacional, etcétera, pero a la hora de decidir si sí o si no, no vamos a decidir nada. Porque al final tú, que tienes que ver, como decíamos antes, te tienes que ver como partido político, como partido que tiene que sobrevivir a todo eso, te van a dar por todos lados. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegaron las elecciones del procés, como ellos tenían esa relación, ese feeling tan especial de intentar reunir a españolistas y a independentistas en un mismo partido, al final lo que acabó pasando era que los españolistas se fueron a organizaciones políticas donde les garantizaban una mayor permanencia en España, mientras que los independentistas se fueron a organizaciones independentistas. Y lo que pasó con Unidas Podemos es que empezaron, bueno, allí es Cataluña en Comú Podem, empezaron a perder votos como si se estuvieran desangrando electoralmente. Estaban perdiendo votos a punta pala. Uh-huh. Entonces, ahora que estás viendo que de nuevo todo el proyecto de Yolanda Díaz, Íñigo Rejón, etcétera, vuelven otra vez a intentar hacerse colegas de los nacionalistas que tienen un proyecto totalmente diferente, es como, venga, parece que no hemos aprendido absolutamente nada, parece que todo lo que ha existido de aquí para atrás no existe, y ahora vuelta a empezar de nuevo, volvemos otra vez a 2014 con toda la matraca y el mismo cuento, ¿no? Yo te voy a preguntar, porque estamos hablando eso de, un poco relacionado con esto que estamos diciendo, ¿no? Del hastío, de la sangría electoral, de perder votos, no sé qué, no sé cuál. Yo te voy a preguntar, claro, desde el punto de vista del currito que se levanta todos los días por la mañana, para currar todo el día en algo más o menos gratificante, sea de camarero, jornalero, oficinista o lo que sea, llega a casa con el tiempo justo para comer, con ese maravilloso turno partido que tenemos en España. Y bueno, y luego cuando llega por la noche a casa, pues llega con el tiempo justito de eso, de tumbarse, comer alguna cosa, tumbarse en el sofá a medio que distraerse un poco, ¿no? Que es completamente legítimo, ¿no? Porque no hace falta tampoco que después de todo eso encima te metas a ver las noticias para ver qué ha dicho el presidente del Senado o lo que sea, ¿no? Y no preocuparse por más nada. Es una cosa muy legítima, ¿no? Y tener esa situación, digamos, como de distancia. Bueno, es que lo que digan estos cabrones, pues al final que me la suda un poco, ¿no? Entonces, para el jornalero, para el camarero y tal, o sea, ¿qué es ser de izquierdas o de derechas? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra, ¿no? Desde ese punto de vista. Eso es complicado.
complicado Hombre, porque... si no, no te lo preguntaría. A ver, el tema es, por ejemplo, hubo un autor, Norberto Bobbio, que hizo el libro sobre ese tema, intentando abordarlo. Y la conclusión a la que llegó era que no lo sabía. O sea, Joder, se pasó como 200 páginas dando vuelta al tema para al final decir no tengo ni repajolera idea. El tema es que pero tengo un libro, no tengo en repajo la idea, pero tengo un libro después de todo esto. comprádmelo, cabrones. Eh, El tema es que, claro, yo creo que el error que tuvo Bobbio con ese libro era que, claro, metía en el mismo saco la izquierda de principios del siglo XIX con la izquierda de hoy, con la derecha de principios del siglo XX, con la derecha tal. O sea, no tenía en cuenta a lo mejor el contexto histórico y geográfico que tiene la derecha y la izquierda. Creo que la derecha y la izquierda de España no es la misma que la derecha y la izquierda en Estados Unidos. Hombre. Por ejemplo, aquí si decimos era un liberal, era una persona que se te mete dentro del grupo de derecha, ¿vale? De lo que eres de derecha. En cambio, si tú te vas a Estados Unidos, y no sé si será el caso de Reino Unido, pero si a ti te llaman liberal, eres más bien de izquierda. Entonces, es lo que se tiene entendido. O sea, que allí el liberal, por el tema de una influencia teórica que hubo a principios del siglo XX, se le considera que eres de izquierda. El tema es que es muy complicado de poder dar respuesta a eso. Hoy en día, a lo que se puede entender que es ser de izquierda, si se puede hacer algo sobre ese tema, yo creo que aunque no lo tengamos muy definido y muy claro, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Vale. Esto es lo que los ideólogos de Podemos, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, decían que era un significante vacío. Claro, porque eso es lo que yo he escuchado muchas veces, ¿no? Que hay gente que dice, no, porque las ideologías izquierda-derecha, eso son cosas del siglo pasado. Y para cada uno, la tal, izquierda, ¿no? Para cada uno, la izquierda y la derecha es una cosa. Y ya, probablemente, por eso te pregunto, ¿no? Y probablemente lo que para ti sea de izquierda y de derecha, a lo mejor es diferente a lo que entiendo yo. Y lo mismo que la libertad, lo mismo que la justicia. Son conceptos que no se pueden definir, que no se pueden delimitar. Y hay mucha gente que se aprovecha de eso a la hora de hacer un discurso. Vamos a hacer un discurso de izquierda y luego resulta que lo que está aplicando son medidas que uno piensa, esto no parece que sea de izquierda, según mi juicio. O sea, Vale. Es complicadillo. Ya. Todo muy complicado. Voy a aprovechar para hacer el hilo y con una pregunta del chat que dice, Cristian, ¿puedes hablarnos de los riesgos del crecimiento de la extrema derecha en el mundo? Sí, bueno, esto era un poco lo que comentaba antes. Y bueno, en la tesis hay un apartado que lo abordo porque es muy interesante, pero hasta el punto de que le dediqué gran parte de esto a cómo ha sido el germen de todo el tema de la extrema derecha. Y es que para mí todo empieza con la caída de la Unión Soviética, la crisis del marxismo como ideología, el comunismo. El fin de la historia. El fin de la historia, como decía Fukuyama y toda esta gente. Porque aunque es cierto de que después de eso ha seguido habiendo historia y ha seguido existiendo ciertas ideologías que han puesto en amenaza a Estados Unidos y tal, pero al final el capitalismo ha triunfado. O sea, el capitalismo lo tenemos hasta en la sopa. El capitalismo lo tenemos muy normalizado. Y más concretamente la ideología neoliberal, que es como, la ideología que da soporte al capitalismo, que es libre mercado, que yo pueda decidir con quién puedo comerciar, con quién no, con quién puedo contratar, con quién no, qué puedo comprar, qué puedo vender, etc. A nadie se le ocurre o nadie se plantea una alternativa a eso que pueda ser viable. Porque si empezamos a hablar de control del estado de la economía, ya se nos viene a la cabeza la experiencia de la Unión Soviética y a mucho eso le echa para atrás. Formas comunales de gestión, pues vivimos todos en una aldea y tal. Bueno, eso es muy poco realista cuando cada vez tenemos más población mundial, estamos batiendo récords de población mundial. O sea, sí. no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, en una situación en la que es tan indiscutible, en la que es tan obvio, es tan incuestionado el capitalismo,
para una persona que esté totalmente convencida de que el capitalismo es lo mejor que puede haber, es la solución a todos nuestros problemas y tal, que esté experimentando frustración, que esté experimentando que algo no funciona bien, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque dice, vale, yo estoy siendo un niño bueno, estoy siendo la mejor persona del mundo, estoy siguiendo punto por punto lo que tiene que hacer el buen ciudadano dentro del capitalismo, que es que yo cambio de trabajo, soy competitivo, no paro de formarme, no paro de seguir creciendo profesionalmente, venga máster, venga título, me voy a otro país si hace falta, tal. Pero resulta de que yo lo único que quiero es mi casa, mi coche, mi perro, mi mujer y mis 3 hijos. Pero resulta de que por circunstancias X, como no tengo estabilidad y tengo que estar permanentemente moviéndome, no puedo sentarme en una casa. Resulta que los precios están por las nubes, no puedo ahorrar. No puedo comprarme la casa tampoco, no puedo comprarme un coche. Resulta que vivo en una ciudad como Barcelona, que es un infierno tener un coche en Barcelona. Pues bueno, pues me tengo que frustrar y tengo que desplazarme en metro. Es decir, pueden haber ciertas cosas que tú digas, estoy cumpliéndolo todo bien, estoy siendo un niño bueno, y sin embargo que dentro de ti hay algo que diga, hay algo que me frustra. Algo no cuadra. Algo no cuadra aquí. Cuando tú estás tan convencido de eso, de que el problema no es el capitalismo, de que el problema no es que haya algo que esté mal funcionando en el sistema económico actual, buscas los problemas en otra cosa. Y ahí es cuando ya empieza a salir, por ejemplo, el tema de, a lo mejor la culpa la tienen los inmigrantes, a lo mejor la culpa la tienen la élite gobernante de la Troika y de la Unión Europea, y lo que a lo mejor habría que hacer sería salirse de la Unión Europea. Sí. A lo mejor la culpa es que Madrid nos roba y tenemos que independizarnos. Es decir, hay una serie de aspectos que no solamente hacen que crezca la extrema derecha, sino todo ese tipo de ideologías que se muestran como una alternativa, pero dentro del capitalismo. Claro. Si a eso encima le suma que la propia economía neoliberal, el propio pensamiento neoliberal, lo que hace es que cada vez reduce más el presupuesto del Estado, porque el pensamiento neoliberal es esto, o sea, reducir impuestos. Si reduce impuestos, reduce los ingresos del Estado. Si reduce los ingresos del Estado, lo siento amigos, pero tenemos que hacer recortes sociales. No puede haber tantos hospitales, no puede haber tanta inversión en educación, no puede haber tanta inversión en seguridad. Págate tú la sanidad privada, págate tú una educación privada, etc. Si tú encima además estás recortando en seguridad, resulta que eso está pasando aquí en Cataluña, por ejemplo. Claro, si luego tú tienes sensación de inseguridad, te vas creando lo que decía antes, un clima de paranoia, un clima de inseguridad, es decir, necesito certeza, necesito que alguien me dé soluciones, necesito estabilidad. Como decía Ana Iris Simón, que bueno, hay quien la llama criptofascista. Pues bueno, porque antes se vivía muy bien y ahora no se vive bien. Pues claro, yo quiero volver a cómo se vivía antes. Pues para poder vivir como antes necesito a una persona que me dé todas esas buenas vibras, toda esa devolverme a toda esa época buena. Entonces, cuando aparece gente como Abascal, como Salvini, como Meloni, como Le Pen o como Donald Trump que dicen, o Bolsonaro, que hay que volver a hacer América grande otra vez, que la mejor época del país había sido la de la dictadura de los militares, ¿no? Como dijo Bolsonaro, etcétera. Sí. Hay mucha gente que va en desbandada y dice, hostia, es que no me está dando respuesta la élite. Yo lo que necesito es que alguien me diga, el capitalismo funciona bien, pero que no es este capitalismo. Yo quiero otra cosa. Y entonces cuando acaban votando a la extrema derecha. Vale. Y además es como la pescadilla que se muerde la cola, porque como cada vez hay menos presupuestos dedicados a servicios sociales, tú cada vez estás más puteado. Y al estar más puteado, te encabronas más y dices, pues voy a votar a alguien que me dé seguridad. Entonces es como todo el rato retroalimentándose. Vale, pues yo creo que tenía otras preguntas dentro de este bloque, pero por tiempo yo creo que vamos a pasar al último bloque, ¿no? Vamos a hablar de cosas muy felices, ¿no? Como es, para aliviar un poco todo este
tema tan pesado, ¿no? Del que venimos hablando y tal, pues yo creo que vamos a pasar a hablar de un tema muy feliz como es geopolítica y política internacional. Ay, maravilloso. Yo te voy a preguntar, o sea, con todo lo que está pasando, o sea, alguien que está puesto tanto en política nacional e internacional como tú, ¿has empezado ya a construir el refugio nuclear en el trastero? Bueno, yo es que en eso lo que estoy haciendo más bien es aprender ruso. Y sí, yo creo que es más económico. Y cuando llegue el momento dado, yo me pongo a hablar ruso como un loco y a ser amigo, a ser un... ¿Ya has aprendido cómo se dice soy amigo en ruso? No, voy por la S todavía. Ah, vale. Entonces, Cristian, por la visión que tienes tú del mundo y cómo se mueve, por la respuesta que acabas de dar, das por hecho que Rusia va a salir de esta... Nah, la verdad es que os voy a decir una cosa, en eso estoy adoptando una postura que es muy conocida, que es la del sudapollismo. Porque si os digo la verdad, y no es por pecar de equidistante ni mucho menos, es que para mí estoy viendo que es la misma mierda, pero desde dos puntos de vista, es Estados Unidos contra Rusia. No es más. Entonces, Estados Unidos está buscando que Ucrania sea aliada de Estados Unidos y Rusia está buscando, a su manera, que me parece una manera terrible, de convencer a los ucranianos que se mantengan dentro de la esfera rusa. Entonces, es como si, Guille, un día dejas de hablarme y cojo yo, voy a tu casa con un bate de béisbol y empiezo a darte de hostia y te digo, háblame, hijo de puta, ¿por qué no me hablas? Quiéreme, coño. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, maravilloso, la verdad. ¿Se podría haber evitado la movida de Ucrania? ¿Se podría haber evitado? Yo creo que sí. Yo creo que se podría haber evitado. En el sentido de que había otros mecanismos en los que Rusia podría haber hablado con Ucrania, de decir, vamos a ver, hijo mío, ¿por qué no estás contento con nosotros? ¿Qué es lo que te atrae tanto de la Unión Europea, tanto de la OTAN, que estás mirándole con esos ojitos de caramelo? Y que diga, bueno, pues esto y esto, y pues eso te lo doy yo. Que es una solución que Estados Unidos y los británicos hacían bastante. O sea, es decir, ¿qué es lo que te está dando el otro? Eso, pues yo te doy eso y el doble. ¿No? Que es muy de negociación comercial. ¿Y tú crees que eso se intentó? Yo lo que a mí me da la sensación es que más bien sigue el fantasma de la doctrina Brezhnev. Que la doctrina Brezhnev fue una doctrina militar que hubo a partir de su llegada del año 60, que consistía en otra cosa que al que se desvíe, tanque en la calle. Que básicamente fue lo que pasó en Checoslovaquia. Sí. Para el que no lo sepa, Checoslovaquia, que era de la esfera de la Unión Soviética, Checoslovaquia era un país independiente, pero que estaba dentro de la esfera de la Unión Soviética, cuando hubo una sublevación popular contra el gobierno, digamos, de corte stalinista dentro del gobierno checoslovaco, pues bueno... Influencia rusa al final, o sea, en realidad era influencia rusa, que la gente de la influencia extranjera no lo suele llevar muy bien. Claro, pues entonces pues metieron los tanques y decís que se acabó, que no, que los tanques. Entonces, de alguna manera no estaban dando una canalización pacífica al problema. Y yo creo que esa mentalidad, tanques, coerción, dar miedo, acojonar, es la postura del Kremlin desde entonces, desde esa época, y que no ha variado lo más mínimo. O sea... No es, por ejemplo, la postura de China, que tampoco es que sean precisamente los buenos de la película, pero es que China está actuando de una manera radicalmente diferente. Y yo creo que si hubiera sido la situación la de China, yo creo que se hubieran comportado de la manera que te comento. Yo creo que hubieran sido mucho más diplomáticos en eso. Y, Cristian, dentro de 5 años, ¿dónde nos vemos? ¿Nos vemos en un mundo tipo Fallout o nos vemos como ahora? Pues en otro Sota, Caballo y Rey, que sería ya como el programa 600. ¿Qué cenos tienes, eh? No lo sé, la verdad.
No me quiero imaginar, pero coño, tal y como están yendo las cosas con la crisis energética estas que está viendo, a lo mejor nos vemos grabando el Sota Caballo y Rey, pero a pedales, ¿sabes? En persona, que yo creo que saldría muchísimo mejor, por cierto. Sí, ¿no? Y con público. Estaría guay. Sí, ahora mismo tenemos 13 en el chat y bueno, yo imagino que alguno que otro somos nosotros mismos. Pero vamos, que yo creo que con esto en un pequeño teatrito ya entramos todos sin problemas. Dice, aprovecha que hablaste de la Guerra Fría y contesta la pregunta de Franchus. No sé qué pregunta ha sido, pero ahora me ha picado la curiosidad. Sí, es que no la he leído. Sí, la pregunta de Franchu era que si crees que Putin va a apretar el botoncito rojo. No creo. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Que es que Putin lo veo tan impredecible. Porque yo en su momento, cuando todavía no había pasado nada, cuando Putin estaba todavía en su sitio, con sus fronteras, y Ucrania tenía la suya y todo estaba ok, por así decirlo, yo pensaba, no, esto es un farol de Putin y le está saliendo de puta madre porque ahora mismo quienes están quedando fatal son los estadounidenses. Y plom, se mete por medio y mete los tanques. Entonces, claro, yo digo, botón rojo, no creo, plom. Es capaz que lo hace. Toquemos madera. Cristian, ya un poco para ir terminando, yo tengo algunas preguntas un poco más generales, ¿no? Una de ellas es muy quinteriana y de hecho creo que se la robé a Quintero de una de sus entrevistas, ¿no? ¿Qué sabe el hombre que más sabe de política en este caso? Hostia. ¿Qué sabe el hombre que más sabe de política? Hostia, pues primero tendría que pensar quién es el hombre que más sabe de política. Pero que está vivo. Bueno, o que más sabía, yo qué sé. Platón decía que no sabía nada, y ese sabía bastante. Hostia, tío, pero ¿por qué me hacéis preguntas tan de hijo de puta? O sea, no me podéis preguntar, yo qué sé. No sé, o sea... ¿qué puede saber? ¿Quién más sabe de política? Que lo que más te conviene es no... No, espérate, ¿seguimos aquí? Sí, está aquí. Sí, Vale, perdona. Como decía, yo creo que lo que decía el padrino, Michael Corleone, que en aquella época creo que todavía no lo era, que es lo de tenga a tu amigo cerca, pero tenga a tu enemigo más cerca todavía, ¿no? Es decir, yo creo que si tienes contento a tu enemigo, tú estás de puta madre. Yo creo que... Que yo creo que, mira, hablando de Unión Soviética, yo creo que uno de los motivos por los que la Unión Soviética se fue al garete fue precisamente que no había transparencia política en ese sentido. El hecho de que solamente hubiera un único partido en el que todos aparentaran ser colegas y tal, es lo que hace no saber quién tienes de frente para poder decir, vale, ¿qué es lo que no te gusta? Esto, pues venga, yo te intento tranquilizar, te intento contentar, te intento tal. En el caso de que todo el mundo está metido en un mismo partido y todo el mundo tiene que aparentar que se llevan de puta madre, ahí es donde empiezan los problemas, porque en el momento en el que te das la vuelta es cuando te pegan la puñalada, ¿no? Sí, como hemos visto que ha pasado, ¿no? Bueno, y veremos, porque ayer creo que fue el Congreso del Partido Comunista Chino. Y durante esta semana es todo el Congreso. Sí, y veremos a ver qué pasa, que Xi Jinping ya va por la tercera legislatura. Es decir, el gobernante chino que más ha gobernado o que más va a gobernar en China en la historia desde su implementación del comunismo, y además con más poder de toda su historia también. O sea que eso también es peligroso. Eso daría casi que para otro programa. Sí. Cristian, y tú como... Y esto es un poco marca de la casa, ¿no? Tú como politólogo, ¿qué opinas de Zetangana? Es filósofo, lo sabías, ¿no? Que Zetangana era filósofo. Sí, algo de eso me suena. Hizo, creo que una reflexión del trap sobre... Bueno, no, la reflexión del trap la hizo Castro.
Pero era sobre la influencia, pero la hizo sobre la influencia de C. Tangana porque el tío se ve que dentro de las letras tiene, y en sus performances y en todo esto, hay mucha carga de filosófica, según él. Más allá de eso no tengo ni rapajolera. Yo voy barriendo para casa. Bueno. Cristian, bueno, dale Antonio, venga. Preguntarte si te lo has pasado bien. No, la verdad es que sí. Me gustaría... El problema es que he tenido la sensación como de estar en un paredón de fusilamiento. Porque... Esa es la idea. Desde el cariño. No, pero estaría guay así en plan tertulieta, ¿sabes? La tertulieta. Sí, un poco, yo qué sé, como hace Broncano con el braserillo, algo así de comentar, yo qué sé, lo que va pasando. Bueno, pero eso no me compares con Broncano, por favor. No, Cristian... En la competencia. Bueno. Cristian se hace referencia al SOTA After Hours. Eso está en proyecto. Pues mira, sí. Eso molaría. Un rollo cuando no nos importe que nos vea la gente, pues entonces ya ahí empezará lo interesante, ¿no? Sí. Pero no sé, estaría guapo hacer así algo así, comentario así al aire. Estaría guay. Bueno, Guille, dale tú. Pues Cristian, muchas gracias por haber venido. Y nada, este ha sido el... Bueno, a todo esto... no tienes ni SoundCloud, ni Instagram, ni nada que quieras promover, o sea, promocionar. Te hemos puesto el @ de Twitter, entonces quien te quiera seguir en redes, pues ahí está. Si tienes alguna cosa más. Bueno, hay que mencionarlo porque para quien nos escuche, @CruizMartinez91 en Twitter. Sí, no me dejaba Twitter poner solamente Cruz Martínez, así que tuve que meter el 91. Pero... Es que hay mucho Cruz Martínez en el mundo. Claro, sí, joder. Que sí, que con el Twitter ya me basta. O sea, últimamente no estoy muy activo, pero sí que hago mucho seguimiento, algún comentario y tal. Y dentro de nada, en breve, ya cuando termine con esta tortura, con la de la tesis, pues seré un poquito más activo de nuevo. Así que nada, y quien me quiera seguir, pues que me siga. No sé a dónde llegaremos. Pero... Que se vienen cositas cuando Cristian termine la tesis, ¿no? Sí, se vienen cositas. Bueno, chicos, queremos agradeceros también, bueno, a Cristian obviamente, pero también al chat por haber estado ahí y por habernos hecho muy felices de participar en este primer episodio de la nueva temporada. Esperamos que lo hayáis disfrutado y eso, si os ha gustado, por favor, danos like, retuitearnos, recomendarnos a vuestros amigos y si no os ha gustado, pues recomendarnos a vuestros enemigos, yo qué sé, ¿no? Nos despedimos. Y nada, chicos, muchas gracias por haberme invitado también a vosotros. Un honor haber sido el primero de vuestra segunda temporada. Segunda, ¿no? ¿Segunda temporada era? Tercera. Tercera. Que no sé por qué había leído por aquí era segunda. Y mucha suerte con vuestro programa, que dure mucho más de lo que vaya a durar la Segunda Guerra Fría que estamos viviendo. Y para adelante, chicos. ¡Ánimo! Pues muchas gracias, Cristian. Nos despedimos y esperamos veros en 2 domingos aquí en Twitch. Si Biden y Putin quieren. Hasta entonces, buenas noches y buena suerte. Nos vemos. Hasta luego. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos en 2 domingos a las 7 de la tarde en Twitch. Y si te has quedado con ganas de más, también estamos como Sota, Caballo y Rey en YouTube, Twitter y en las principales plataformas de podcast. ¡Hasta la próxima!